Buenas tardes, ¿cómo están? Soy María Gracia Borto. Como bien menciona Adrián, soy founder y CEO de Golden Circle. Golden Circle es una consultora que tiene el objetivo de democratizar el acceso al levantamiento de capital, particularmente Venture Capital y Angel Investing. Y también soy deal partner de Ganas Ventures. Ganas Ventures es un fondo early stage basado en San Francisco, en California. Invertimos en community driven startups. ¿Qué significa? Que son startups que tienen un componente de comunidad. La comunidad es el factor catalizador de los modelos de negocios en los que invertimos. Somos followers de rondas. Eso significa que tenemos un cheque estándar de $100,000. Ganas invierte por eso de manera agnóstica en comunidades. Pero también tiene esta preferencia por founders latinoamericanos que operan en Estados Unidos o en Latinoamérica también. Hola a todos, yo soy Bruno Llave de 5X Capital. En 5X básicamente compramos compañías y las operamos. A diferencia de los diferentes VCs y todos los fondos que han escuchado hasta ahora, ellos toman partes minoritarias de las compañías, es un pedacito. Nosotros compramos todo y nos volvemos dueños de la compañía. Entonces, eso es un poco distinto, es para otro tipo de perfil de riesgo. Nosotros buscamos cosas que estén un poco más establecidas, que sí tengan ventas, o sea, es otro juego básicamente, ¿no? Y igual son compañías de tecnología, principalmente B2B SaaS, software puro. ¿Por qué me invitaron a algo de Deep Tech? Porque soy ingeniero también, entonces he estado por el otro lado de producto físico también. Y eso, no es necesario aplaudir, creo que después de cada intervención. Ok, buenas, bueno, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, ahora ya pasamos un poco a las preguntas más relacionadas a Deep Tech en sí. Entonces, un poco para empezar, quería preguntarles a ustedes qué rol creen que deberían cumplir los fondos de VC en Perú, si es que nosotros buscaríamos como impulsar más este sector Deep Tech, estos nuevos fundadores en esta industria. Disculpa, voy a hacer una repregunta a la pregunta. Si es que estamos en el escenario donde los VC son los que impulsan el desarrollo en Deep Tech. Claro, ¿qué rol deberían cumplir los fondos de VC para poder impulsar más el sector Deep Tech? Ok, mira, primero que nada, yo creo que los fondos de VC no son quienes impulsan el desarrollo Deep Tech actualmente, ni como es su misión al ser constituidos. O sea, los fondos de VC están hechos para generar retornos para los inversionistas. Algunos fondos, como Salcantay, somos un fondo de impacto. Tenemos también una misión de hacer estas inversiones específicamente en startups que generen un impacto positivo para la región en general. Ahora, hay fondos que se especializan en Deep Tech, es decir, que tienen muchas veces talento in-house que sabe bastante de algunas tecnologías en específico. Si es que desearan como promoverlo, que tampoco lo vería tan lógico, sino más como que hay mucho de Deep Tech en el ecosistema, entonces yo veo que es una oportunidad para poder invertir. Sería genial que eso pasara más en Perú, por ejemplo. Sería bueno también que hagan diferentes colaboraciones con universidades, eso lo vería como un golazo acá. Si es que hubiera más colaboración, porque a veces creo que lo académico se queda en lo académico. Esto al inicio hablaba un chico que decía que en LUTEC los incitan mucho a no quedarse en lo académico, sino que a tener un caso de uso, ¿no?, en la tecnología. Y eso me pareció genial porque en otras universidades se ve más como en lo académico, investigación, sacar papers y después que otras personas los utilicen, ¿no? Entonces, cerrar ese espacio entre la investigación y la puesta en marcha de algún negocio, algún proyecto que utilice esa investigación de base, creo que podría ser una de las formas en las que un VC podría incitar a este desarrollo, pero dejando lo anterior claro, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo siento que particularmente dentro del ecosistema de Deep Tech y en cualquier ecosistema emprendedor hay diferentes entidades que cumplen roles. Entonces, ¿cuál vendría a ser el rol de los inversionistas dentro de este concepto de Deep Tech? Es
facilitar el que haya financiamiento en esta industria, ¿no? Para mí esto es algo que está muy cercano a mi vocación, a mi ser. Una de las razones por las cuales yo monto Golden Circle es porque yo vengo de también ser founder, ¿no? Yo soy ingeniera y luego al hacer el MBA hice un fellowship en biodiseño, ¿no? Y a mí, mis otros colegas ingenieros siempre me observaban que al ser industrial era la menos ingenieril de las ingenierías. Y no fue hasta que hice este fellowship de bioingeniería, biodesign, que me di cuenta de que hay un sinfín de transferable skills que también podemos tener. Entonces, el haber sido founder, yo monté una startup de Deep Tech MedTech. Hacía un dispositivo médico para acelerar el periodo de recuperación después de accidentes en la médula espinal, ¿no? Literalmente necesitábamos mucho capital para hacer llevar, a cabo un experimento, ¿no? Y pasamos de la patente provisional en Estados Unidos al ex vivo trials, y luego a tener que pedir grants del gobierno, como ya habíamos escuchado anteriormente con CITEC, ProInnovate. La única diferencia que tuve entre estos 4 millones en las que estuvo valorizada mi startup a los 22 años y el equipo que lideraba de 7 personas, la única diferencia fue de que yo monté la startup en Israel y no en Perú. Entonces, por eso es que sí siento que hay cierta responsabilidad por parte del ecosistema de facilitar ciertos mecanismos, ¿no? Y felicitaciones porque estas iniciativas no son muy comunes, así que por favor, un bien merecido aplauso a la comunidad. Para responder tu pregunta, Bia ya lo resumió muy bien. Quizás no es trabajo de los VCs, pero sí es trabajo de nosotros dentro del ecosistema de inversión de facilitar el flujo de capital, ¿no? Sí, y para seguir justamente esa misma línea, estoy totalmente de acuerdo. En el panel anterior había bastantes entidades del gobierno que esa es su labor. La labor de nosotros somos businessmen, básicamente, venimos a hacer plata, ¿no? Y eso es algo que tienen que entender si quieren jugar ese juego. Entonces, para poder jugar el juego con ellos, tienes que hacer que esos otros hagan plata también. Y mientras antes entiendan eso y se den cuenta que es súper chévere hacer tu robot y yo he fabricado mis cosas y programado y he hecho todo eso, mis dispositivos de hardware, es súper inspirador, es una vocación, uno se siente muy bien ayudando al mundo, pero con estos players, si no les haces ganar plata, no juegas. Y esa es una cruda realidad. Podemos estar en contra o a favor de eso, pero eso es lo que sucede. Entonces, posiciónense de cierta manera en la que puedan seguir su vocación y sus sueños y jugar el juego como tiene que ser jugado, ¿no? Y estoy de acuerdo con ambas partes. Ok, perfecto. Muchas gracias por tus respuestas. Ok, bueno, ahora sí, pasando con la segunda pregunta, más relacionada, sabemos que ustedes, aparte de trabajar desde el lado de inversionistas, también han sido fundadores de startups o de otras iniciativas anteriormente, ¿no? En industrias de blockchain, de medicina o instrumentos tecnológicos en estas industrias. Entonces, la pregunta es, desde esa experiencia que ustedes tienen, más o menos qué habilidades o qué conocimientos consideran que debe tener un fundador Deep Tech, ¿no? También un poco con el público de jóvenes que podrían ahorita estar un poco queriendo emprender en Deep Tech o ya tienen alguna startup Deep Tech. Si quieren empiezo yo para ir la vuelta hacia atrás. Para hacerla súper corta, yo estuve 2 años en una clínica haciendo un dispositivo médico también. Y hicimos que funcione súper bien, tenía 8 sensores, mandaban la data a la nube, lo veían los doctores en tiempo real, todo muy bien. Y pasaron los 2 años, nadie lo patentó, nadie lo comercializó, nadie habló con nadie para que paguen por esto, ¿no? Entonces, el proyecto funcional, técnico, ingenieril, muy bueno, de alta tecnología, se quedó literalmente en un almacén sin funcionar. Entonces, mi mayor aprendizaje de eso fue toda la parte post-técnico también es importante. Ya sea que consigan a alguien de su equipo que sepa estas cosas y los ayude, y ustedes son los técnicos, o ustedes aprenden de todo esto
para complementar sus habilidades. Creo que eso es lo más importante que me lleve. Muchísimas cosas. Yo creo que quizás una de las cosas más importantes es el cambiar el mindset de inventor a persona de negocios. Creo que eso es clave y era una de las ventajas que yo tenía con mis socios, ¿no? De mis otros co-founders. Yo quizás estaba un poco más orientada a buscar cómo es que vamos a generar dinero, cómo vamos a monetizar esto, pero lo que yo veo en quizás la mayoría de mis clientes actualmente en Golden Circle, que son Technical Founders, es que tienen esta pasión, amor por lo que están creyendo, que no necesariamente está vinculado con una necesidad real del mercado. Puede ser que esto sea un nice to have quizás, pero el why now, o sea, el por qué ahora, el cómo vas a generar dinero, esa parte a veces queda un poco en el aire, ¿no? Entonces, volver a recordar, volver a hacer énfasis en lo que mencionábamos anteriormente, estas son empresas que deben de ser altamente escalables y que tienen que tener un potencial de retorno del 100x, ¿no? Si estás haciendo algo muy chévere, con muchos features y súper, ok, asegúrate de que haya un público dispuesto a poder pagar por eso, ¿no? Y volvemos con la idea de, o sea, ¿es una vitamina o es un painkiller? ¿No? Estamos en este negocio porque creemos que hay painkillers que pueden escalar muchísimo, pero hay mil y un cosas también. Entonces, sí. Creo que ya mencionaste todo. Era una mentira. Yo no tengo un background tan... Usaste la palabra ingenieril, voy a tomar esa palabra. Como ustedes, creo, estudié ingeniería industrial un año, si es que cuenta de algo, pero hice una maestría en blockchain y personalmente es algo que me apasiona muchísimo. Es una tecnología que tiene mucha carga filosófica detrás y al fundar una startup hace ya unos aproximadamente 4 años, yo seguía con ese mindset de esta tecnología es lo máximo y va a cambiar todo. Y al tratar de levantar capital, de vender la idea, yo seguía con ese mindset y trataba de explicar la tecnología a inversionistas que capaz nunca habían escuchado ese término o no sabían sobre blockchain. Entonces tenía un deck con 12 diapositivas explicando qué es blockchain, para qué se usa blockchain, por qué es importante que nuestra empresa utilice blockchain. Y al final me di cuenta de que no era necesario. Los inversionistas que invirtieron no lo hicieron por esas diapositivas, estoy muy segura, y los que no lo hicieron tampoco es como les sumaba mucho valor, ¿no? Entonces, a partir de ese momento me di cuenta de que era necesario poder comunicar efectivamente la tecnología que estás utilizando, pero de una forma resumida. Es así que empezamos con 2 decks. Un deck como más especializado para inversionistas que conocían esa tecnología, y un deck para inversionistas que no. Porque al fin y al cabo nuestro público para levantar capital se iba por ambos lados. Teníamos un modelo de negocio innovador, pero a la vez teníamos este componente Deep Tech. Y no hay que tomarlo como, tengo Deep Tech, esto me va a costar la vida y por eso no voy a levantar capital. O tengo Deep Tech, por esto es que voy a levantar capital. No necesariamente, el modelo de negocio que lo acompaña es casi tan importante como eso mismo. Entonces, esa capacidad de vender creo que es útil para todo el mundo. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Ahora, justo con lo último que mencionabas, Pia, la siguiente pregunta es más relacionada con, a la hora de ustedes cuando hicieron sus emprendimientos, sus startups, ¿cuáles fueron esas principales barreras que encontraron? Así como mencionas quizás de que los inversionistas no contaban con ese conocimiento técnico y tienes que hacer otro deck. ¿Qué otras barreras pueden haber encontrado ustedes a la hora de hacer sus startups? El startup game es sinónimo de desafíos, entonces hay muchísimos. Primero, solo quería hacer énfasis en lo que mencionaba Pia. Hay un tema que suele confundirse muchísimo, y es porque yo estoy generando algo que es quizás algo innovador. No todo el mundo tiene que estar obligado a invertir en esto, ¿no?
Cuando estamos buscando levantar capital, no es un juego de ventas, ¿no? Mucha gente confunde este funnel de inversión con un funnel de ventas. Es un tema de alignment, ¿no? Cada fondo, como han escuchado aquí, tiene tesis de inversión. Entonces, también como founders hay que saber muy bien a qué audiencia vamos, ¿no? Si sé que estoy generando algo deeply technical, lo que voy a tener que hacer es hablar a gente que va a entender, ¿no? Y quizás este periodo de democratización, evangelización de lo que estoy haciendo, quizás no es el mejor uso del tiempo de un founder que quiere conseguir dinero, entonces también es un tema de alignment. Eso sería primero como que la primera cosa, y quizás la segunda es este curse of knowledge, ¿no? Sabemos que los founders son muy inteligentes, muy capaces. Explíquenme como si tuviese 5 años, por favor. Mientras más sencillo sea el modelo, o sea, la parte de dinero, cómo haces plata, debería ser muy, muy fácil de explicar, ¿no? De repente algunos temas del producto en sí, bueno, ya ahí pueden entrar en tecnicismos, pero si no puedes hacer el ejercicio mental de explicárselo como le explicarías a tu abuela de 95 años o a tu hijo de 5 años, quizás ahí es un you problem, ¿no? Es como, es del tema del founder. Ahí les lancé 2. Uno de los problemas que yo encontré fue regulatorio, ¿no? Dependiendo de qué industria, si es que estén viendo algo como en medicina o minería o medio ambiente o bio, etc., pueden encontrarse con barreras regulatorias, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros es que no podías registrar un dispositivo médico creado en el Perú. Solamente podías importar uno que esté registrado fuera y registrarlo como importado. Entonces, lo que hace mucha gente en Perú es desarrolla su producto médico acá, lo lleva a Argentina, lo registra en Argentina y lo importa después. Ese es un problema gigante, por eso es que no hay ese tipo de innovación en Perú. Entonces, regulatoriamente pueden encontrarse problemas y barreras. Bueno, además de capital, además de cosas técnicas también, ¿no? Había unos productos que no llegaban a Perú, necesitábamos unos chips súper específicos y no se mandaban a Perú, entonces tuvimos que resolverlo de cierta manera, etc. Pero van a ir, o sea, como mencionaba, van a ir encontrando problemas. Encontrar problemas no es que tienes que parar de hacer algo ahí, es que tienes que solucionarlos, ¿no? Valga la redundancia. Yo voy a ir por otro lado, que es el equipo. Yo conocí blockchain a finales del 19, inicios del 2020, y buscaba cada 3 días la palabra blockchain en LinkedIn para ver qué personas me aparecían ahí y escribirles. Cada 2 días aparecían 2 personas alrededor del mundo. Entonces, cuando yo empecé esta startup con mi socio, éramos 2 personas y necesitábamos un equipo que conociera la tecnología para poder desarrollar. Ninguno de los 2 teníamos como la intención de dedicarnos 100% a programar lo que era un videojuego, y para eso necesitamos un equipo con los skills necesarios. Entonces conseguimos una persona de Nigeria, una persona de Alemania y una persona de Filipinas, porque no encontrábamos a personas, no te digo en Perú, te digo en Latinoamérica. Entonces, para nosotros ese fue un reto, primero identificar personas que quieran ser parte del equipo en condiciones justas y con el mindset de startuperos, no de empleados, sino de también dueños de la empresa, ¿no? Muchas veces se confunde yo trabajo en una startup con yo soy parte de una startup, yo soy la startup básicamente, ¿no? Entonces, primero eso, y segundo, muy relacionado, va en identificar fondos y personas que estén interesados en invertir específicamente en esa tecnología. Ambos nos fueron difíciles, diría que lo del equipo más, porque es una parte muy crucial, no vas a estar con el equipo durante toda la vida del proyecto, ojalá para siempre, y en cambio los inversionistas, si es que te demoras un poquito más en encontrarlos, quizás te juega un poco en contra, pero no tanto como tener a un equipo que no va a aportar como tú quieres.
Ok, buenísimo. Ahora, la última pregunta general para los tres y de ahí ya pasamos con preguntas más como específicas a cada uno. Entonces, un poco traer más talento para que puedan surgir este tipo de iniciativas. ¿Les parece el primero? Ok, ya. Aquí es como, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Si es que hay más inversión, más promoción de este tipo de iniciativas, o si es que de verdad tiene que haber más iniciativas para que haya más promoción hacia ellas. Yo creo que va un poco de la mano, sin embargo, diría que en este espacio específico de Deep Tech, las universidades también juegan un rol bastante importante al incentivar la creación, no solo en la investigación, como decía. Entonces, inicialmente eso, después, como veíamos en el panel anterior, también hay cierta ayuda por parte del gobierno que se puede apalancar, de la que se pueden apalancar este tipo de iniciativas. Y por último, inversionistas que tienen que estar educados en este tipo de tecnologías, en estos modelos de negocio relacionados a ellas. Porque si es que una persona que está dispuesta a invertir no conoce de qué estás hablando, pues no te va a invertir. Uno de los principios básicos que creo que todos los inversionistas siguen o deberían seguir es no invertir en algo que no conoces. Y si es que no te conocen, pues entonces tienes que educarlo. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema del desarrollo del ecosistema, ¿no? No es trabajo del emprendedor únicamente, o del gobierno únicamente, o de fondos de inversión, o de la parte de educación, sino es el conjunto de todo esto, y requiere mucha valentía y mucha resiliencia también, pero también un cambio de mindset al día de hoy no existen barreras geográficas necesariamente, ¿no? Todos están al alcance de literalmente un clic, ¿no? Entonces, a mí me encantaba escuchar esta parte de, hey, tengo que buscar como, si acá en Perú no se puede ver, en qué otro país sí y demás. Eso es clave. Y también es un tema de educación, ¿no? Educación a nivel founder, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes que me imagino que deben de estar interesados en o ser parte de una Deep Tech o montar una Deep Tech, y es un tema de esta actitud de founder, actitud de, hey, vamos a atacar este problema, pero también vamos a ser sumamente claros de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y qué potencial de escalamiento tiene y cómo voy a generar dinero. Yo creo que es esa mirada más de negocios también. Pero al fin y al cabo, para una startup, eso es lo bonito. O sea, que nosotros tenemos el poder. O sea, esta típica frase de, hey, como tenemos el poder de cambiar el mundo, y literalmente el día de hoy no entiendo, o sea, no debería de haber muchas limitantes mentales, ¿no? Y el que quiere puede. O sea, yo me acabo de reunir la semana pasada con una startup de Cusco que está haciendo Deep Tech, está generando como unas máquinas para el cultivo de hongos comestibles, ¿no? Increíble, ¿no? El equipo acaba de salir del pregrado, ¿no? Cero background rebomboso, como de, no sé, como Ivy Leagues o algo así. Tienen inversionistas ángeles que le tocan la puerta. Entonces, definitivamente, sí hay casos, ¿no? Y yo sé que es súper difícil, pero así es. O sea, lo bueno cuesta también. Sí, básicamente, claro, como dicen, hay dos caminos de poblar todo, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba creo que lo han descrito bastante bien, en el sentido de que cada vez hay menos barreras de información y geográficas, etcétera, etcétera. Pero también de arriba hacia abajo, ¿no? Mencionaba en la charla anterior de ProInnovate, solamente estamos invirtiendo el 0.11% del PBI en innovación. Si es que el Perú se vuelve loco y empieza a invertir el 5%, que es 50 veces más, simplemente alguien va a querer agarrar esa plata y probablemente van a empezar a hacer más compañías y van a empezar a innovar mucho más, etc. Entonces, definitivamente tiene que ser una mezcla entre de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
pero nosotros solamente tenemos el poder para hacer de abajo hacia arriba, porque no ha venido ningún congresista, supongo, o ministro acá, pero si es que lo hubiera, van y le dicen, oye, por favor bajen un poco más de plata, ¿no? Y eso, es ser antifrágil y construir lo que quieren ver en el mundo, básicamente, ¿no? Ok. Bueno, ahora pasamos con las preguntas específicas. Podemos empezar contigo, Bruno. Entonces, un poco justo con tu experiencia de fundar una startup de medicina MedTech, ¿cuál crees tú que es este potencial en nuestro país de poder escalar este tipo de soluciones? La verdad es que, bueno, nosotros estábamos haciendo una especie de dispositivo que medía tu altura, frecuencia cardíaca, diferentes tipos de variables fisiológicas, y nos dimos cuenta que a fin de cuentas podíamos meterlo en algo bien chico como un reloj, ¿no? Si es que lo metes en algo bien pequeño, lo puedes llevar a cualquier parte del país, empieza a ser bien barato de fabricar, lo puedes fabricar hasta en China y solamente lo traes, te cuesta, no sé, $3 cada uno, lo entregas por todas las provincias de todas las regiones, de todos los departamentos que quieras, y después solamente haces teleconsulta por teléfono, ¿no? Puedes hacer teleconsultas en municipalidades, puedes hacer teleconsultas en colegios, en plazas, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, la pregunta era relacionada al escalamiento. Hay formas bien creativas de escalar las soluciones de Deep Tech, porque nosotros queríamos que sea un módulo como estas, las farmacias que te subes y te sacan todo esto, pero no tenía por qué ser eso. Si es que es un módulo enorme, que es caro, no es escalable. Entonces, siempre hay como un pros y contras de quitar funcionalidades, quitar tu imagen ideal de cómo quieres que se vea algo para poder hacer que sí escale y llegue a más personas, que a fin de cuentas es uno de los retos más grandes de Deep Tech. Ahora la pregunta para María Gracia. Bueno, un poco, nosotros sabemos que tú estuviste en Israel, en Our Crowd. Entonces, ¿cuáles crees tú? Bueno, de hecho, esto fue una experiencia de Israel. Entonces, ¿cuál crees tú que es la diferencia o qué podemos aprender del ecosistema startup de Israel para poder aplicarlo en nuestro país? Un poco también con lo que se mencionaba en el anterior panel, ¿no? Que invertían bastante en investigación y desarrollo. Entonces, sí. ¿Cuántos de ustedes conocen Our Crowd? ¿No? Aquí Adrián lo mencionó mucho, muy rápido. Our Crowd es el fondo de Venture Capital más activo de Israel. Israel es conocido por ser la nación de las startups, y en Israel 1 de cada 400 personas es CEO de su propia startup. Eso significa que tienen un per cápita de founders mucho más alto que en cualquier parte del mundo, ¿no? Solo para dar contexto, Israel es del tamaño de Ica. No tiene vecinos muy amigables, no se encuentra en un periodo muy pacífico, está en un desierto, entonces no tiene recursos naturales, es un desierto, no hay agua, y son los principales exponentes en agritech del mundo, ¿no? Al no tener vecinos muy amigables, han tenido que también sacar soluciones son los líderes de defensa en el mundo, por así decirlo. Y también, en el mismo campo, son los líderes en ciberseguridad. Entonces, claramente hay muchos puntos de los cuales Perú puede aprender de la Startup Nation. Hay algo que le llaman chutzpah. No sé si aquí hay alguien que hable hebreo, yo no. Pero chutzpah es el término que significa, en inglés hustle, en español vendría a ser como punche, ¿no? O sea, como que meterle punche, y básicamente es este sentimiento de como superar cualquier adversidad, pero también es ser bastante perseverante, constante y casi chinchoso. O sea, esa persona que está como que dale que te dale, dale que te dale, y tú dices como que ya para. Entonces, ese es el lado como esa mentalidad, ¿no? Que a mí me sorprendió, a mí me chocó bastante, ¿no? Ese chutzpah, esa necesidad inherente de tener que hacer
y obviamente es porque tiene muchas cosas en su contra, ¿no? Lo que había mencionado anteriormente. Lo segundo es que Israel fue fundado hace 75 años, si no un poquito más, o sea, no pasa de los 80. Sus abuelos, algunos de sus abuelos son mayores que Israel.